Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien. Yo soy su compañero Carlos Coneche y espero que tengan un bonito día. Hoy hablaremos acerca de las instalaciones eléctricas e industriales. Debido modo a decir esto, comencemos. Primero hablaremos de qué son las instalaciones. Las instalaciones eléctricas industriales son y representan el conjunto de equipos conductores y aparamentan que conforman los circuitos eléctricos necesarios para la transformación, control y distribución de energía eléctrica en una industria, en el cual hablaremos de dos tipos a que marcar diferencias, que sin duda alguna son las instalaciones eléctricas industriales y las instalaciones eléctricas residenciales, en el cual tienen mucha diferencia como vemos en el nombre. Una se ve que solo es para las empresas y en el caso de la industria, y la otra veremos en el aspecto de hogares o lugares residenciales, en el cual debido modo solo hay que poner la diferencia de donde se instala en cada una. Hablaremos de las instalaciones eléctricas industriales por el momento. Sin más que decir, comencemos. Lo que veremos es que en las instalaciones eléctricas su funcionamiento es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene la misión de conducir y distribuir la corriente eléctrica desde su punto de origen al servicio eléctrico y hasta su salida, en el cual la imagen podemos ver cómo sale del lugar de origen y llega hasta los hogares, teniendo un proceso que podemos ver en esta imagen. Podemos decir que la industrial y la residencial van de la mano por el proceso que llega a un hogar. Lo diferente es las instalaciones que lleva cada una, pero también podemos decir que en el cual hay tipos de instalaciones en las cuales son la instalación eléctrica de alta tensión, la instalación eléctrica de baja tensión, instalaciones generadoras, instalaciones de transporte, instalaciones transformadoras, instalaciones receptoras, en el cual te explico cada una. Las instalaciones eléctricas de baja tensión son las primeras. En las instalaciones de baja tensión son las que generan o distribuyen energía eléctrica para el consumo propio de los clientes finales, y aunque la definición sea extendible a los receptores de corriente alterna, que sea igual o inferior a 1000 voltios, y de corriente continua, que sea igual o inferior a 1500 voltios. Después tenemos el sistema de instalaciones eléctricas de alta tensión, en el cual las instalaciones eléctricas de alta tensión son aquellas que generan y transportan y transforman y distribuyen energía eléctrica con tensiones superiores a 1000 volts de corriente alterna y 1500 en corriente continua. Suelen utilizarse para transportar energía eléctrica y entre grandes distancias. Después tendremos las instalaciones generadoras, en las cuales son aquellas que se caracterizan por a partir de otras formas de energía, originar una fuerza electromotriz, la que se traduce en energía eléctrica para el transporte de la corriente alterna, para el lugar en que se genera, hasta el lugar en que se consume mucho, como por ejemplo ciudades, plantas industriales, y que pueden estar a muchos kilómetros de distancia. Emplean líneas de transmisión de alta tensión. Como podemos decir, también está como la energía solar. Después tenemos el sistema de transporte, en el cual se denomina la instalación de transporte aquella línea eléctrica que se conecta con el resto de instalaciones eléctricas. En cada caso, si están instaladas en galerías y en zanjas, se le conoce como subterráneas, aunque también pueden ser aéreas con los conductores instalados sobre apoyos. Como podemos ver en la imagen, la tenemos como una manera de la vía del tren. Después siguen las instalaciones transformadoras. En este tipo de instalaciones la energía adquiere una característica propia y distinta a las originales, de ser modificado a una serie de parámetros. Es el caso de los centros de transformación, como subestaciones eléctricas o distribución de subestaciones eléctricas, de también en los que se modifica la tensión, aumentándola o reduciéndola. Se logran usos más seguros de transporte hasta llegar a alcanzar tensiones de hasta 6 kV hasta 34 kV. Después tendremos las instalaciones receptoras, tanto las casas particulares como los diferentes edificios de uso de industrial o comercial, empleando este tipo de instalaciones receptoras, que por otra parte son las más comunes, al contrario que las instalaciones generadoras transforman la energía eléctrica en otros tipos de energía. Para su uso común, la instalación eléctrica receptora cuenta con 5 partes diferenciadas. Alimentación. La energía del exterior llega a la instalación receptora por esta parte. Este tipo de energía exterior puede ser muy distinto en el tipo de caso de las centrales eléctricas, química, radiante, mecánica, etc. Aunque lo más importante es que sea eléctrica. Después sigue las protecciones y elementos de seguridad. Gracias a ellas se impiden las sobrecargas y los cortocircuitos, ya que se aseguran la salud de las personas y la integridad de los bienes. Los conductores. Los conductores de la instalación eléctrica son los hilos de los cables por los cuales circula la corriente hasta los componentes de toda la instalación. Un cable se compone de varios hilos, que a su vez son alambres y generalmente de cobre y de aluminio. Los cables pueden ser trasladar una más cantidad de corriente que los hilos.
Después sigue la mando y maniobra. Interruptores, conmutadores, relés se encargan de intervenir sobre el flujo de la energía. Sirven para regular la corriente eléctrica, desconectarla o conectarla cuando es necesario. Después sigue los puntos de consumo. Son los receptores finales de la energía y los encargados de transformar en otros tipos como la luminosa, térmica o mecánica, entre otros. Los elementos necesarios de una instalación eléctrica industrial. Pueden realizar una instalación eléctrica industrial. Se necesitan diversos elementos necesarios para el sistema. Funcione como un cumplimiento de la normativa vigente. Algunos son los elementos más importantes, son los siguientes. Primero tenemos a la cometida, que conduce la energía desde la fuente o suministro de la cometida. Puede ser aérea o subterránea, siendo más común este último tipo. Después siguen los contadores eléctricos y equipos de medición. Ayudan a controlar y cuantificar el consumo de energía eléctrica. Debe estar en un lugar accesible y protegido para poder realizar una lectura y revisión. Después siguen los interruptores. Estos dispositivos ayudan a abrir o cerrar la corriente eléctrica que pasa a través de los circuitos de conexión. Los interruptores principales son el interruptor general, para abrir o cerrar el circuito, el derivado, para proteger y desconectar los alimentadores, el termomagnético, para proteger las sobrecargas y cortocircuitos, y los interruptores de control, para limitar el consumo de potencia, también protegen de las sobrecargas. Después siguen los arrancadores. Los arrancadores se utilizan para el apagado y encendido de los motores eléctricos. También protegen el sistema eléctrico ante posibles dudas y bajadas de tensión. Después siguen los transformadores, que son equipos encargados de transformar el voltaje eléctrico suministrado al voltaje requerido para el correcto funcionamiento de la instalación. Después sigue cuadros eléctricos. En los cuadros eléctricos se hallan los elementos de protección, distribución y control de la corriente eléctrica. También se denominan cuadro general. También está el tomacorrientes. Tomas o enchufes suelen colocarse en las paredes, permiten el paso de la corriente eléctrica al conectar un equipo en esta toma. También podemos decir que está la toma tierra, estos sistemas de seguridad derivado del exceso de voltaje para proteger a los usuarios de cualquier sobrecarga que pudiera provocar un grave accidente. Aquí también podemos presentar los elementos de protección que también manejan a la instalación eléctrica. Estos elementos son el interruptor general automático, la IGA, protege a los cortocircuitos, interruptor diferencial, la ID, protege y desconecta la instalación cuando se produce un escape de corriente. Pequeños interruptores automáticos como PAS, protege a las sobrecargas y cortocircuitos de diferentes elementos de la casa. Averías más comunes en las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas también tienen un mecanismo muy complejo y por seguridad es muy sensible a los posibles fugas y averías. Los elementos protectores que lo conforman actuarán desactivando el suministro de luz. En la mayoría de estas la desconexión se produce por prevención. Aún así, a continuación te encontrarás algunas de las averías más comunes. Primero tendremos un cortocircuito. Un cortocircuito es una de las fallas más comunes en la instalación de electricidad. Esta incidencia se produce cuando hay una mala conexión entre dos conductores, una conexión entre dos conductores de distinta polaridad o cuando hay una falla de aislamiento del cableado. También tendremos la sobrecarga. Cada uno de los circuitos de la instalación está diseñado para soportar una intensidad de corriente diferente, es decir, existe una corriente máxima definida por las protecciones magnetotérmicas, que limita el pase de corrientes por cada circuito. Cuando esta corriente supera el límite, se produce una subida de tensión o sobrecarga, que sin duda alguna es uno de los fallos más habituales debido sobre todo al envejecimiento de los cables por donde circula la corriente eléctrica. Esta avería puede provocar el paso de corriente a los usuarios, produciéndoles una descarga eléctrica. Después sigue la falla del interruptor diferencial, que protege a los usuarios de posibles descargas eléctricas por contacto tanto directo como indirecto. El interruptor diferencial se desconectará automáticamente del suministro de luz y de la vivienda si detecta alguna anomalía, defecta o desviación de la instalación. Después tendremos las claves del mantenimiento de la instalación eléctrica, que tenemos que separarla por dos maneras, que está la normal, que es la condición que establece de los parámetros eléctricos, se encuentra dentro de los límites permisibles, el voltaje, la corriente frecuente y la impedancia. Y después está la normal, que es la condición que establece los parámetros eléctricos, se encuentra fuera de los límites permisibles durante un tiempo determinado. Las perturbaciones pueden ser
evidenciarse como distorsión armónica, los flickers o transientes, mientras que las fallas serían sobrecargas, cortocircuitos y aislamientos. Sin duda alguna, ambas son condiciones que ponen en peligro la instalación y a los usuarios. Entonces, cuando surge algún problema, el sistema de protección puede detectar el problema y aislarlo de manera de evitar daños a las personas o equipos. Pero la única forma de saber si esto funciona antes que sea necesario es a través de una prueba. Mediante las simulaciones de distintos modos de falla con métodos de prueba no destructivos, la deficiencia en el sistema puede ser localizada y corregida. Entonces, cuando el sistema es puesto a operar bajo condiciones de falla, la prueba de mantenimiento de las instalaciones eléctricas ayuda a tener la seguridad de que este trabajo de forma segura y apropiada. Después tendremos un tema que se llama los requisitos del mantenimiento de instalaciones eléctricas. A continuación te diré cuáles son. Primero es identificar las maniobras de distintos sistemas de instalación, las redes eléctricas en baja, media y alta tensión, describiendo sus componentes principales y aplicaciones. Después sigue aplicar normativas vigentes de carácter técnico y de seguridad funcional a la operación y maniobras de instalación de redes eléctricas de baja, media y alta tensión. Primero es identificar las maniobras de distintos sistemas de instalación, las redes eléctricas en baja, media y alta tensión, describiendo sus componentes principales y aplicaciones. Después sigue aplicar normativas vigentes de carácter técnico y de seguridad funcional a la operación y maniobras de instalación de redes eléctricas de baja, media y alta tensión. Sin duda alguna sigue la identificar y diferenciar los aspectos señalados de la norma NFPA 70B, última edición 2016, como las prácticas recomendadas para el mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos. Después sigue conocer los principales requisitos y ventanas del NFPA 70B en el mantenimiento en equipos y sistemas eléctricos. Después sigue reconocer los principales factores para determinar el mantenimiento en equipos y sistemas eléctricos, sus consecuencias y medidas de control. Después sigue relacionar los principales requisitos de un mantenimiento centrado en confiabilidad en la RCM. Después veremos cuáles son las principales pruebas de mantenimiento en instalaciones eléctricas, en las cuales serán las pruebas de aislamiento, prueba de resistencia de aislación, prueba de alto potencial DC, prueba de alto potencial AC, prueba de factor de potencia, ángulo de pérdida dieléctrica, pruebas de dispositivos de protección, pruebas de relés de protección, pruebas de interruptores, pruebas analíticas, pruebas de relación de espiras en transformadores, pruebas de comparación de sobrecargas en transformadores, pruebas de análisis estático y dinámico de motores eléctricos, pruebas de continuidad, pruebas de aceite, prueba termográfica, pruebas de conexión a tierra, pruebas de aislamiento a tierra, pruebas de medición y resistencia puesto a tierra, pruebas de potencial, transferidos y voltaje de paso y contacto. Después tendremos las pruebas funcionales. Estas consisten en la simulación de diversas condiciones, normales y anormales. Esta puede ser tan simple como la apertura y cierre de un disyuntor eléctrico, o tan complejo como la realización de pruebas de estabilidad transistores de un sistema eléctrico de la potencia CEP. La prueba funcional es ligeramente diferente cuando se hace desde un punto de vista de mantenimiento, en comparación con la prueba de aceptación. Si la prueba de aceptación adecuada se realiza en la puesta en marcha inicial del sistema, los problemas de instalación como pérdida de cableado, de alarma o de los circuitos de control deben ser encontrados y corregidos fácilmente. A los problemas de un ingeniero de mantenimiento eléctrico puede encontrar normalmente se asocian un equipo deteriorado, problemas de ajuste, nuevos diseños, expansiones al sistema que se han añadido desde la instalación inicial. Los dispositivos de protección deben ser manejados para asegurarse de que funcionen correctamente. Sin duda alguna, mostramos qué tipo de herramientas y equipos de protección requiere un electricista para poder dar mantenimiento o una instalación de eléctrica industrial. Al contrario que podemos decir, existen también los guantes para electricidad. Han sido diseñados para proteger al operario de la instalación de descargas eléctricas y con ellos su integridad personal. Los guantes dieléctricos son utilizados por el trabajador para la protección de sus manos y el desempeño de tareas relacionadas con la electricidad. En caso que si eres electricista, conoces la importancia de utilizar el equipo de seguridad adecuado para trabajar con instalaciones eléctricas y evitar sufrir algún tipo de accidente. El tipo de protección a utilizar dependerá del tipo de trabajo que vayas a realizar. Un punto indispensable se encuentra en el uso del casco de seguridad, el no metálico, las cuales protegen de impactos y objetos que puedan caer en la cabeza. Estos se clasifican de acuerdo a sus características. Existe la clase A, que es hasta los 2000 volts, la clase B es hasta los 20.000 volts y la clase C, los cuales no se recomiendan para trabajos eléctricos.
Después siguen los guantes de goma. Se distinguen en función de la tensión de la instalación y se eligen de acuerdo a este tipo de trabajo, pero siempre es importante utilizarlos para evitar algún accidente. También existen las gafas de montura. Se clasifican de acuerdo a la cobertura en la cara y la resistencia. Sirven para proteger de impactos, calor, químicos, vapores, astillas, que te salpique algo, etc. El calzado de seguridad es de uso obligatorio, ya que protege desde pinchuras, cables y conexiones eléctricas expuestas, además de salvaguardar de pie de humedad, sustancias calientes. Solamente si se trabaja con baja tensión. Se debe utilizar un calzado de tipo dieléctrico, sin punta, o suela de acero, ni ojales metálicos. El tipo de ropa debe ser aparentemente de algodón y no debe tener ningún tipo de aplicación metálica. Recuerda siempre seguir las recomendaciones de seguir para prevenir accidentes que puedan resultar fatales para los trabajadores. Sin más que decir, este fue todo lo que hablaremos en instalaciones eléctricas industriales. Espero haberte ayudado. Sin más que decir, me despido. Que tengas muy bonita noche. Adiós.